bendiciones, bienvenidos al resumen de la semana 27, el reto de la Biblia cronológica. Esta semana tuvimos juicio, fidelidad y esperanza redentora. Estuvimos leyendo Amós desde el capítulo 1 hasta el 9, Oseas desde el capítulo 1 hasta el 14 y el profeta Isaías desde el capítulo 1 hasta el 4. Ya estamos terminando con los profetas menores y estamos también entrando con los profetas mayores. No es que tengan algún rango de importancia, no todos son importantes, simplemente se le llama profetas mayores o profetas menores, es por lo largo o extenso del escrito de cada profeta. En Amós, del 1 al 9, el juicio justo sobre las naciones y la esperanza futura. En el contexto donde estaba desarrollándose el profeta Amós, Amós profetiza durante el periodo de Jeroboam II en Israel, una época de aparente estabilidad política y prosperidad económica. Sin embargo, esta riqueza se lograba a costa de los pobres y mediante la corrupción y la religiosidad vacía. Aunque Amós era de Judá, fue llamado a profetizar a Israel. Y esto nos deja un mensaje a nosotros. No quiere decir que porque una persona dice ser cristiana y esté próspera y esté bendecida, quiere decir que Dios está con él. Aquí vemos que el pueblo estaba próspero, bendecido y tenía una religiosidad, pero vacía. Y Dios no estaba con él. De hecho, Amós profetiza contra la corrupción, contra la soberbia, el orgullo que había en el pueblo. Y en los capítulos 1 y 2, Dios muestra su soberanía sobre todas las naciones al declarar un juicio contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Cada uno es acusado de crímenes graves como esclavitud, asesinato y traición. Pero el mensaje se intensifica cuando también Judá e Israel son incluidos en la lista. Israel es culpable de vender al justo por plata, de oprimir a los necesitados, de profanar la pureza sexual y de la santidad del culto. El pecado no es solo social, sino que también era espiritual. Dios recuerda que Él los sacó de Egipto y les dio profeta y nazareo, pero ellos lo rechazaron. En el capítulo 3 y 6 de Amós, él condena al pueblo escogido. Dios declara que por cuando tienen una relación especial con Israel, a ustedes solamente he conocido, dice el Señor, también serán juzgados severamente. El castigo viene, número 1, por la opresión a los pobres. Amós capítulo 4, el lujo arrogante de la clase alta. Amós capítulo 6, versículo 4 al 6. Y por último, la hipocresía religiosa, sacrificios abundantes, pero sin justicia. Amós capítulo 5. Y el corazón del mensaje de Amós está en el capítulo 5, versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y por último, en los capítulos 7 y 8, las visiones del juicio contra y la restauración, perdón, Amós tiene 5 visiones. Número 1, la langosta, que es la destrucción económica. Número 2, fuego, que es juicio consumidor. Número 3, la plomada, que es evaluación divina del pueblo. La plomada tiene que ver con rectitud. Número 3, la canasta de verano o el fruto, señal del fin. Y número, 4 y número 5, Dios junto al altar, juicio sobre el templo. A pesar de todo, el libro termina con esperanza. Dios dice que restaurará el tabernáculo caído de David y traerá bendición futura a un pueblo arrepentido. Y creo que también se aplica a nosotros. Dios nos perdona una y otra vez, a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestra deslealtad hacia el Señor. Él siempre sigue siendo fiel. También vimos Oseas del capítulo 1 al 14, el amor dolido de Dios y su anhelo por la restauración. Oseas profetiza también al reino del norte, que es Israel, en la misma época que lo hizo Amós, pero con un enfoque más íntimo. Su vida personal se convierte en un símbolo del mensaje. Dios lo manda a casarse con una mujer infiel para reflejar la relación entre Dios e Israel. Y el capítulo 1 al 3, el matrimonio como parábola. Gomer, esposa de Oseas, le es infiel
igual que Israel le ha sido a Dios, adorando a Baal y otros ídolos. Sus hijos tienen por nombre profético Jezreel, Dios sembrará juicio por violencia. Lo Ruama, que no es la no compadecida, dice, Dios retiró la misericordia. Y lo Amín, que es pueblo no mío, ruptura del pacto. Dios, sin embargo, promete la restauración y la reconciliación. Ese es el Dios al cual servimos, al cual amamos. Dios siempre quiere restaurar nuestros corazones y nuestras vidas. Oseas capítulo 2, versículo 19 dice, te desposaré conmigo para siempre. En capítulo 4 al 10 vemos juicio por la infidelidad y la corrupción. El pecado de Israel es descrito como un pleito legal. No hay verdad ni conocimiento de Dios. De hecho, ahí es donde dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, no conocían al Dios al cual servían, no conocían al Dios al cual adoraban, al cual alababan. Como muchas veces nos puede ocurrir a nosotros que podemos estar sirviendo en la iglesia, cantando en la iglesia, eh, contribuyendo a la iglesia con nuestros dones, con nuestros talentos, y a veces pasan cosas en la iglesia o nos pasan cosas personales y nos damos cuenta que no terminamos de conocer a Dios, porque para conocer a Dios hay que escudriñar las escrituras. Siempre he dicho que la palabra de Dios es la mente escrita de Dios para los hombres. Si nosotros queremos conocer cómo piensa Dios, tenemos que leer la palabra. Dice, no hay conocimiento de Dios, los líderes religiosos han fallado, se ha mezclado la adoración con la inmoralidad sexual en lugares altos. La idolatría y la alianza con otras naciones son vistas como adulterio espiritual. Especialmente el fuerte es la acusación contra la tribu de Efraín, que era dominante en Israel. A pesar de las advertencias, el pueblo sigue buscando ayuda de Asiria y de dioses falsos. El castigo será inevitable, era el exilio. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De conocer más teológicamente, no, de conocer la relación que tiene que tener el hombre y la mujer con Dios. Capítulos 11 y 14 de Oseas vemos el corazón de Dios y su llamado final. El capítulo 11 es uno de los más conmovedores del Antiguo Testamento. Dios recuerda que como amó a Israel desde niño, como lo sacó de Egipto, como lo sostuvo, y sin embargo Israel lo abandonó. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Oseas capítulo 11, versículo 8. Y es muy conmovedor eso porque es como un padre hacia un hijo. ¿Cómo te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a dejar ir? Aunque Dios permitió el exilio, aunque Dios permitió disciplina para su pueblo, Dios no lo aniquiló. Dios permitió corrección para su pueblo, pero Dios no los exterminó completamente. No, fueron al exilio. Dios permitió eso, pero siempre con una visión de que los quería restaurar. Cuando la disciplina de Dios viene a nuestras vidas o los procesos de Dios vienen a nuestra vida, amado, no son para matarnos, no es para destruirnos, es para enseñarnos como un padre enseña a un hijo. Los que somos padres sabemos que la disciplina es importante para corregir, para instruir, porque sin disciplina, como dice el proverbio, el muchacho se desenfrena. Y aunque muchos de nosotros no somos muchachos, ¿verdad? Muchas veces Dios nos permite tener disciplinas y procesos en nuestra vida para poderlo conocer mejor. Dios no puede renunciar a su amor, aunque disciplina también promete restaurar. Y también llegamos al capítulo 1 y 4 de Isaías. Vemos rebelión, juicio y la esperanza del retoño. En el capítulo 1 vemos la queja de Dios contra su pueblo. Dios acusa a Judá de rebelión. Aunque realiza sacrificio, Dios no lo acepta porque su corazón está lejos de él. Y esto me recuerda mucho cuando leímos sobre Saúl, que Saúl trajo un montón de ganado, de vacas, de ovejas, para sacrificar al Señor. Y el Señor dice, yo no quiero ese sacrificio, yo quiero obediencia
antes que sacrificio. Y muchas veces nosotros podemos estar sacrificándonos, creyendo que nos estamos sacrificando para Dios. Y Dios dice, no, yo prefiero que tú seas obediente a lo que te estoy mandando, a lo que está en la palabra, que a lo que tú haces para mí. Amado, Dios está más interesado en nuestros corazones que en lo que nosotros hacemos para Él. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto como ser aceptado por Dios. No, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Amado, si usted y yo tenemos nuestra identidad en Cristo, sabemos que no hay nada que usted y yo podamos agregar a nuestra salvación. Ya Dios lo hizo una sola vez y para siempre. Usted es salvo si usted ha creído en Jesucristo, si usted confía en el Señor. Muchas personas dicen confiar, pero de boca, no de corazón. Y vemos en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Capítulo 2 dice el día del Señor. Se vislumbra una visión futura sobre las naciones y que vendrán a Jerusalén para aprender del Dios verdadero. Pero antes vendrá el juicio, cuando Dios humillará la soberbia humana. Isaías capítulo 2 versículo 17 dice, la altivez del hombre será batida y Jehová será exaltado. Capítulo 3 vemos el juicio sobre la sociedad. Dios quitará el sustento de Jerusalén, habrá caos en el liderazgo, los niños gobernarán y la sociedad se desboronará por su pecado. Las mujeres vanidosas serán humilladas, todo lo que era orgullo será abatido. Y en el capítulo 4 vemos el renuevo del Señor. Después dice, después del juicio habrá esperanza. Ese es un término muy especial, siempre continuo en el Antiguo Testamento. Había un momento de disciplina, había un momento en que Dios disciplinaba, humillaba al pueblo porque se habían apartado de sus caminos, pero siempre dejaba la puerta abierta para la esperanza. Isaías capítulo 4, versículo 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Dios purifica a su pueblo y habitará entre ellos como el éxodo. Y para concluir este pequeño devocional, este pequeño resumen de esta semana, vemos el corazón quebrantado de Dios y su llamado a regreso. La semana de lectura nos ha confrontado con verdades potentes como Dios no es indiferente al pecado. No, bueno, Dios me perdona, Dios es amor. No, Dios no es indiferente al pecado. Dios, cuando hay pecado, hay corrección. Pero tampoco es indiferente al pecador. Su juicio no surge de un corazón frío, sino de un corazón herido. Y esto es importante que usted y yo no, lo entendamos, que Dios no nos castiga o no nos disciplina para vengarse, no, sino que con su corazón lastimado dice, te tengo que corregir, hijo, te tengo que corregir, hija, porque lo que estás haciendo no está correcto. Dice que la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Como esposo traicionado, como padre dolido, como juez justo, Dios se revela en estos profetas para enseñarnos a nosotros que la corrección a tiempo es necesaria. ¿Qué qué tienen en común Amós, Oseas e Isaías? Número uno, el pueblo ha fallado. Aunque se llamaba el pueblo de Dios, su vida era contraria al carácter divino. Hacían sacrificios, cantaban alabanzas, celebraban fiestas religiosas, pero oprimían al pobre, aceptaban sobornos, cometían inmoralidades e ignoraban la justicia. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Puede pasar y puede estar pasando ahora mismo. Número dos, lo que tenían en común estos profetas. Dios hablaba con claridad. Dios no se quedaba callado. Dios enviaba profetas. Usaba imágenes fuertes, la canasta de las frutas podridas, la esposa infiel, el fuego devorador, y revela su dolor y su pasión para con su pueblo. Número tres, el juicio viene, pero no es eterno. El juicio es real, vendrá destrucción, exilio, humillación, pero no es el final. Hay un día después del juicio donde Dios restaurará a los que se vuelven a Él. Número cuatro, el verdadero arrepentimiento es el camino. Dios no quiere religiosos vacíos,
O sea, que usted y yo sirvamos, que usted y yo diezmamos, ofrendamos a la iglesia, ponemos nuestros dones, nuestros talentos, pero es una religión vacía. No, Dios quiere corazones sinceros. Nos llama a volver a conocerlo, a amarlo y a buscarlo con justicia. Aplicaciones prácticas para nuestras vidas. ¿Estoy sirviendo a Dios de una forma genuina o solo externa? ¿Hay áreas donde he tolerado el pecado? No se puede, ama la justicia, no se puede separar la espiritualidad del trato justo a otros. Estoy defendiendo al débil, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al que necesita ayuda o simplemente me beneficio yo, solamente yo. Y si queda algo, también yo. Y recordar el amor de Dios. Aunque fallamos, Dios nos sigue amando, nos busca, nos llama y promete restaurar lo que se ha roto. Así que, amados, esta semana vemos que hay un Dios fiel, hay un Dios hermoso que busca a su pueblo una y otra vez. Y con esto quiero cerrar el resumen de la semana número 27 del reto de la Biblia cronológica.